Vamos a Números capítulo 10, mis hermanos. Números capítulo 10 es el cuarto mensaje de una serie en la que en esta serie hemos tomado esta oración de Moisés. Números capítulo 10, versículo 35. Hemos usado esta oración como el título, levántate, entre exclamaciones en la Biblia de las Américas. Quizás en la Reina Valera no, pero aquí sí. Y en Números 10:35 dice: y sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía: levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando el arca descansaba, él decía: vuelve, oh Señor, a los millares de Israel. Padre, gracias porque abrimos tu palabra y abrimos con ella el corazón. Y prestamos atención también con nuestro oído. Esos son los sacrificios que a ti te agradan. El prestar atención a tu voz y el obedecer la palabra. Porque la obediencia es mejor que los sacrificios y prestar atención es mejor que los holocaustos. Señor, Dios mío, que tu palabra en este día, como siempre, nos bendiga, nos fortalezca, nos ilumine el camino, Padre, que en ella se nos revele más de tu corazón, de tu carácter y del propósito para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos sentimos como barro en manos del alfarero. Nos sentimos, Señor, como en el taller del herrero, donde se preparan las armas y las herramientas. Sigue moldeando, sigue trabajando, Padre. Henos aquí, Señor, humillados en tu presencia. Y te entrego el servicio de exponer la palabra como una ofrenda, Señor. Ayúdame a hacerlo bien. Te necesito, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y para tu gloria, amén y amén. Amén. Muy rápido, te recuerdo que hemos estado hablando acerca de esta oración de Moisés, que es como un recurso para nosotros. Levántate, oh Señor. Y hemos entendido que cuando estamos pidiéndole al Señor, levántate, eso implica muchas cosas. Es una oración de victoria, es una oración de guía, es una oración de protección, es una oración en donde estamos pidiéndole al Señor que nos resplandezca como el sol que brilla en lo alto, que los enemigos entonces sean como las tinieblas. Cuando el sol brilla, las tinieblas se disipan, desaparecen. Hemos también aprendido acerca de cómo cuando levantamos nuestras manos es como que le estamos pidiendo al Señor que Él se levante. Eso estuvimos viéndolo en el último de los mensajes. Vimos cómo Jesús se despidió levantando su mano y bendiciendo, y descubrimos que cuando en la palabra habla de alzar las manos, levantar las manos, es una forma de pedirle al Señor que se levante, y es una forma también de bendecirle, de adorarle y de entregarle nuestra propia vida. Por eso dice en 1 de Timoteo, en el capítulo 1, dice: el apóstol Pablo dice, ante todo, que se hagan oraciones, súplicas, rogativas, peticiones, acciones de gracias. Dice: quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Entonces, aún en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, para los cristianos del principio era muy común, era muy habitual alzar las manos. A mí nadie me lo enseñó, pero allí donde estaba, donde me convertí en el sistema que era un poco ortodoxo, un poco religioso, nadie me lo enseñó, pero ni veía que se hacía, pero me nacía levantar las manos al Señor, al punto que eso era como una especie de desorden, excentricidad o desorden. Y uno de los hermanos me llevó aparte y me dijo: ¿sabes que creo que tienes un espíritu de protagonismo? Digo: hermano, yo recién convertido, espíritu de protagonismo, ¿por qué me está haciendo de tropiezo? Porque eso de levantar las manos cuando estamos cantando, digo, ¿eso no está bien? No, eso no está bien. Nadie lo estamos haciendo, y eso
Hasta eso, hermano, era visto de mala manera. Cuanto más danzar o las cosas locas que a veces nosotros hacemos en la presencia de Dios, ¿no? Pero a mí me nacía. ¿A cuánto le nace? Estás orando, levantarle tus manos al Señor. Es una forma de entregarte a Él. Y es una forma de pedirle que Él se levante. Vimos que la oración levántate, Señor, también tiene un paralelo en el Nuevo Testamento que podría ser perfectamente cuando Jesús ora: Señor, glorifica tu nombre. Padre, glorifica tu nombre. Santifica tu nombre, que es poner el nombre del Señor en alto. Glorifícate. Es que el Hijo de Dios sea levantado, que Jesús sea levantado. Cuando Jesús es levantado, a todos atraerá a sí mismo. Cuando Jesús es levantado, el Padre es glorificado. Los enemigos son derrotados. Amén, mis hermanos. Pero ya entrando en el tema que nos ocupa hoy, quiero que vayas de nuevo a un texto que hemos leído y que para mí es una oración maravillosa, y lo que sucedió después, que está en Segunda de Crónicas, capítulo 6. Es el momento en el que Salomón está dedicando el templo. Esto es una buena base para lo que voy a hablar después en el Nuevo Testamento. Segunda de Crónicas, capítulo 6 y verso 40. Es el final de la oración cuando están dedicando el templo en Jerusalén. El que ora es ni más ni menos que Salomón, hijo de David, rey de Israel. Segunda de Crónicas 6:40 dice: ahora, oh Dios mío, te ruego que tus ojos estén abiertos y tus oídos atentos a la oración elevada en este lugar. Ahora pues, levántate, oh Señor Dios, hacia tu reposo, tú y el arca de tu poder. Que tus sacerdotes, oh Señor Dios, se revistan de salvación y tus santos se regocijen en lo que es bueno. Salomón está pidiendo que la presencia de Dios esté en el templo. Él está pidiendo que se llene la casa de la gloria de Dios, que Él reine desde allí sobre todo Israel. Él, que era el rey, está pidiendo: Señor, que tú te levantes, que tú seas el que reinas, que tú seas el que llenes este lugar de tu presencia, que reposes aquí. Ponte en pie, toma tu lugar. Eso es lo que yo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué lo entiendo así? Porque mirad lo que sucedió. Segunda de Crónicas 7:1 es el verso siguiente. Y cuando Salomón terminó de orar, descendió fuego desde el cielo y consumió el holocausto y los sacrificios, y la gloria del Señor llenó la casa. La gloria del Señor es la presencia de Dios manifestada. Oh hermano, cuando nosotros le pedimos al Señor, por ejemplo, en nuestro propio hogar: levántate, Señor, estamos pidiéndole al Señor que Él sea el centro y llene nuestra familia y llene nuestra casa de su gloria. Cuando se lo pedimos también en la iglesia: Señor, levántate en este lugar. Estamos pidiendo que Él reine, que venga su reino, que Él sea el importante, que Él sea el que brille en medio nuestro. Versículo 2. Los sacerdotes no podían entrar en la casa del Señor, porque la gloria del Señor llenaba la casa del Señor. Y todos los hijos de Israel, viendo descender el fuego y la gloria del Señor sobre la casa, se postraron rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron. Y alabaron al Señor diciendo: ciertamente Él es bueno, ciertamente su misericordia es para siempre. Qué momento tan glorioso fue este, mis hermanos. Imagínense, después de orar, Salomón bajó un fuego del cielo. No hizo falta encender un fuego en la tierra, bajó un fuego del cielo que consumió el holocausto. Habían preparado un holocausto de muchas víctimas, de muchos sacrificios para Dios. Y el Señor mismo puso el fuego como diciendo: apruebo, me agrada este lugar, me agrada la oración, me agrada lo que estáis haciendo aquí en Jerusalén. Y entonces el Señor, con un quizá resplandor, con una nube
resplandeciente llenó la casa. Me imagino así porque en el monte mismo de la transfiguración, ¿os acordáis? En el monte de la transfiguración hubo un momento en el que estaban allí los discípulos, Pedro, Juan, Jacobo, Santiago, y con Jesús apareció Moisés y Elías. Y cuando los discípulos que se habían quedado dormidos despiertan y ven a Jesús transfigurado, resplandeciendo y hablando también con dos seres celestiales, pero que eran los distinguen como Moisés y Elías, se quedaron maravillados y dijeron: wow, esto es el cielo en la tierra. Ese monte se convirtió en un lugar, pues de verdad que a mí me gustaría el poder estar allí. Qué conversaciones, Moisés, Elías, Jesús y los discípulos presenciando esto. Así que Pedro, el intrépido, dice: hagamos 3 enramadas aquí, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y cuando pone Pedro a Moisés y a Elías al mismo nivel que Jesús, el celo del Padre aparece. ¿Os acordáis? Una nube inmediatamente los cubre, una nube que era una nube, por cierto, resplandeciente, los cubre como una niebla y no veían ya nada. Y una voz se oye que sale de esa nube diciendo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Como diciendo, no me lo pongan a Él al nivel de Moisés, la ley, y de Elías, los profetas, porque Él es el cumplimiento de la ley y de Él hablaron los profetas. Él es Dios hecho hombre y Él está por encima de todos. Él es mi Hijo amado, a Él oíd. Y después de que desaparece la nube, le damos un aplauso a Jesús, por supuesto. Y después de que desaparece la nube, estaba ¿qué? Jesús solo. ¿Qué mensaje ese para los mismos apóstoles? De que se trata de Él. Ningún hombre, por gran líder que haya sido, usado por Dios que haya sido, se trata de Cristo Jesús. Y si tenemos a Jesús, tenemos todo. Tenemos la ley y tenemos los profetas. Tenemos todo lo de Dios, toda la plenitud de Dios. Pero fijaos cómo la gloria del Señor aparece. Estoy hablando lo mismo, solamente comparando momentos y porciones de la Escritura. Cuando la gloria del Señor aparece, levanta a Jesús. Y todo lo del hombre cae. Toda gloria humana cae para que se vea la gloria de Dios. En esta ocasión aparece la nube de la Shekinah, la gloria, la presencia de Dios manifestada, llena el templo. Y era una presencia, una columna, algo que se veía desde afuera. Así que los sacerdotes no se atreven a entrar, porque ahí estaba el Kadosh, ahí estaba el santo en ese lugar. Y lo que hacen ellos, los sacerdotes, y lo que hace también todo el pueblo que es testigo de este momento, es que se postran con el rostro en el suelo. Y ahí yo entiendo como que estaban sobre el pavimento, lo más bajo que el hombre puede estar. Ya no puedo estar más bajo que estar con el rostro en tierra y sobre el pavimento. Es como acostados, humillados al máximo. Cuando el Señor es levantado de verdad en un lugar, el hombre está humillado y Dios está levantado. La gloria de Dios está en alto y la gloria del hombre está totalmente por el suelo, por el piso. El Señor está brillando y el hombre está escondido en esa nube, escondido en la gloria de Dios. No brilla el hombre, brilla solamente Él. Y eso es ni más ni menos que lo que sucede en el cielo. En el cielo no hay necesidad de sol, ni de ninguna estrella, ninguna lumbrera, porque Cristo es la estrella resplandeciente, el lucero de la mañana. Y Él está en alto desde el trono, brillando. Él es exaltado, Él es levantado y todos los ángeles se postran, los ancianos se postran, echan sus coronas. Eso es lo que se vive en el cielo y es lo que se vivió en este momento aquí también en la tierra. Entonces cuando nosotros le pedimos al Señor, Señor, levántate, en nuestros corazones tiene que estar este espíritu, este sentir, Señor, que tú seas visto, que tú llenes todo, llenes la iglesia, llenes este lugar, llenes mi casa, que tú, Señor, te lleves toda la gloria y nosotros bien humillados. En este día te quiero hablar de lo que es Jesús levantado en mi vida, Jesús levantado en la iglesia, Jesús levantado en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Y para eso
ven conmigo a Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. A ver si adivina de quién vamos a hablar. Capítulo 6. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Quiero que veamos en Esteban un ejemplo de un hombre en quien Jesús está levantado. Jesús está en pie en la vida de Esteban, porque Esteban es un templo también. Cada uno de nosotros lo somos. Y en la vida de Esteban el Señor estaba de pie. El Señor estaba levantado. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de la gloria de Dios, lleno de la presencia del Señor. Así se nos describe en Hechos 6, muy bien. En el capítulo 6 de Hechos, verso 3, dice, por tanto, hermanos, ¿habéis llegado, familia? Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Sabes que siempre que estás lleno del Espíritu Santo, hay algo que se dice más? Por ejemplo, lleno del Espíritu Santo y de gracia. Lleno del Espíritu Santo y de poder. Lleno del Espíritu Santo y de fe. Lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. O sea, cuando el Espíritu Santo te llena, mi hermano, todo lo bueno de Dios está llenando tu vida también. Amén. O sea, cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, los atributos de Dios se ven en esa vida. La sabiduría, la gracia, la fe. Hay una abundancia de Dios. Y eso es lo que pasaba en el caso de los diáconos que estaban escogiendo. Entonces, dice en el versículo 5, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación. Y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Otro binomio, otro matrimonio muy interesante. Lleno del Espíritu Santo y de fe, en este caso Esteban. Y también escogieron a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, etc. Felipe encabeza la lista porque era un hombre que destacaba, un hombre que no destacaba precisamente porque en este momento era un predicador o era una especie de gran líder. Era un cristiano más, pero se notaba que estaba lleno de sabiduría, del Espíritu Santo, de la gracia de Dios, de la fe. Entonces, por su fruto y por su servicio y por su vida, dicen, este puede ser un buen diácono. Verso 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder. Es la tercera vez que se nos habla de Esteban como un hombre lleno. En Esteban, hermano, es como un templo, un pequeño templo de Salomón, donde el Señor está levantado y la gloria de Dios está llenando la vida de Esteban. No se veía la carne de Esteban mucho, aunque todos somos imperfectos, tenemos debilidades o tenemos carne, pero la llenura del Señor estaba en Esteban cubriendo su vida y se veía a Cristo en Esteban. Vamos a verlo juntos. Verso 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Así que Dios comienza a usarlo con milagros. Pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban. ¿Qué verso voy a leer? El 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. En mi Biblia me gusta que la palabra espíritu está en mayúscula, porque cuando estás lleno del Espíritu Santo se manifiesta en varias formas. Por ejemplo, cuando estás lleno del Espíritu, caminas de una manera diferente. Cuando estás lleno del Espíritu, hablas de una manera diferente. Cuando estás lleno del Espíritu, administras tu vida y tus bienes de una manera diferente. Ves y juzgas las cosas de una manera diferente. Lleno del Espíritu, con la sabiduría del Espíritu Santo. Entonces Esteban estaba hablando y brotaba palabras de gracia, de sabiduría. Era el Espíritu Santo hablando por su boca. ¿Alguna vez te ha pasado que estás con alguien, no sé, a lo mejor animándole o testificándole o dándole un consejo y tú mismo te quedas maravillado de lo que está saliendo de tu boca? El ánimo, la revelación o la fe, la sabiduría, y tú dices, este no he sido yo. ¿Te ha pasado alguna vez? Esto ha sido
el Espíritu Santo que ha hablado a través de mí, ¿no? Yo a veces como pastor estoy escuchando cada problema, cada situación que es como un ovillo, todo bien anudado, bien liado. Y yo digo, Dios mío, ¿qué le digo yo a esta persona? Y abro mi boca y comienza a salir el consejo de Dios, la sabiduría de Dios. Y yo veo cómo el Espíritu comienza a trabajar y a sacar la punta del hilo, ¿no? Para comenzar a arreglar cosas. Y yo me gustaría tomar consejos del consejo, porque yo digo, es Dios que está hablando en este momento. Y ahí, ¿sabes lo que veo? Cuánto Dios ama a su iglesia. Cuánto Dios ama las vidas. Mucho más que nosotros. Él es Padre. Entonces Esteban habla con la sabiduría del Espíritu. Verso 11. Entonces en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Falso testimonio. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Y cayendo sobre él lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio. Y presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley. Porque le hemos oído decir que este nazareno Jesús destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Entonces yo puedo ver aquí cómo en la vida de Esteban el Señor estaba levantado. Porque cuando el Señor está levantado en un lugar, cuando el Señor está levantado, a todos atrae hacia Jesús. Cuando el Señor está levantado en un lugar, su gloria llena ese lugar y brilla. Entonces en Esteban está el templo brillando con la gloria de Dios y está Jesús. Vieron su rostro como transfigurado, como el de un ángel. Era el mismo Jesús brillando en la vida de Esteban. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en la vida de Esteban el Señor estaba levantado. Y así yo también quiero, hermano, yo quiero que en mi vida Jesús esté levantado. El apóstol Pablo dijo así: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Juan lo dijo de otra forma: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. En el contexto de este mensaje, que Él esté levantado y yo esté con el rostro en tierra, con el rostro postrado. O sea, o dicho de otra forma, humillado. Y entonces en mí puede brillar la gloria de Dios. En mí puede verse a Jesús, el brillo de Jesús. Y Esteban toma la palabra, versículo 3. Versículo 1 del capítulo 7. Y el sumo sacerdote dijo: ¿esto es así? 2. Y él dijo: escuchadme, hermanos y padres. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que habitaba en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y ahí comienza un mensaje, Esteban, que recorre la historia de Israel. Es impresionante, que no es un mensaje que él lleva preparado, sino que en este momento, como dice Jesús, cuando os apresen, aquí se cumple lo que Jesús prometió: no busquéis vosotros preparar un discurso, el Espíritu os dará que hablar. En ese momento el Espíritu mismo os dará palabra. Abriréis la boca y el Espíritu mismo estará dando palabra. Y aquí vemos un mensaje que no está preparado, sino que habla Esteban y recorre, impresionante, todo el Antiguo Testamento para llegar a la siguiente conclusión. Siempre que Dios ha obrado en Israel, se ha levantado oposición. Se ha levantado un espíritu religioso. Y vosotros, que os jactáis de ser los hijos de los patriarcas o los hijos de los profetas, pero vosotros tenéis el mismo problema que se ha manifestado a lo largo de los tiempos, y es que Dios ha querido hacer algo y se ha levantado una oposición, como ahora estáis resistiendo, queréis resistir al Espíritu Santo. Entonces, versículo 51, estoy llegando al final del mensaje. Vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también
hacéis vosotros. Valentía. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo también estamos llenos de denuedo o de valentía, mis hermanos. 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardáis. No la guardasteis. 54. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos. Literalmente es aserrados en sus corazones. Aserrados. ¡Uy, que se calle! Rechinaron los dientes. Dice, y crujían los dientes contra él. 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Otra vez, Esteban lleno del Espíritu Santo. Yo creo que es un prototipo, Esteban, de un hombre lleno del Espíritu Santo y donde Jesús está en pie levantado. Miren, leemos, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Decíamos la vez pasada que el Hijo está a la diestra del Padre, a la diestra del poder del Padre. ¿Cómo el Padre levanta su mano? Cuando el Hijo que está a su diestra se pone de pie. Es como que el Señor mismo está levantando su mano. Cuando el Señor levanta su mano, ¿es para qué? Para bendecir a su pueblo y para que los enemigos huyan de su presencia. Juan Carlos, pero por favor, si en este caso al pobre Esteban no lo rescata un carro de fuego, si al pobre Esteban no lo vienen a salvar ángeles, lo matan a pedradas, muerte cruel, parece que lo silencian, lo borran de la tierra de los vivientes. Pero todo eso estaba dentro del gobierno de Dios y del control de Dios. Porque si el Señor quiere librar, libra. Y si el Señor quiere que uno sea mártir, Dios da la gracia para que sea mártir. Porque yo estoy convencido, mis hermanos, por revelación, que ese día el manto de Esteban cayó a los pies de Pablo. Dice que Saulo, el joven Saulo, guardaba los mantos, las túnicas de los que apedreaban. Parece que les molestaba y para tener mayor movilidad de brazos pusieron a los pies de ese joven muchacho, fanático entre ellos, los mantos. Todavía Pablo no está convertido, para apedrear mejor a Esteban. Pero ese día yo pienso que no solamente le cayó a Pablo los mantos de los que eran enemigos del camino, sino que en el propósito de Dios, el manto apostólico que había sobre Esteban es como que quedó a los pies de Pablo, pendiente de que un día Pablo lo podría recoger. Cuando se convirtió, cuando camino a Damasco también, él tuvo un encuentro con Jesucristo y fue lleno del Espíritu Santo 3 días después que lo visitó Ananías. Ese día, el manto de Esteban, Pablo lo pudo vestir, lo pudo ceñir y de alguna manera suceder a Esteban en el ministerio apostólico. O sea, yo creo que Pablo, mis hermanos, es como en el caso de, no sé si lo que estoy diciendo lo ves o no lo ves, pero en el caso de Elías y Eliseo, que muere Elías y Eliseo recoge el manto. Yo creo que en el caso de Pablo y Esteban, yo creo que hay una sucesión, que muere Esteban y apenas puede hacer un poquito, nada más que algunos milagros y predicar este mensaje, un ministerio corto, pero el manto de Esteban cae sobre Saulo, sobre Pablo. Y qué ministerio glorioso, mis hermanos, el del apóstol Pablo. Ese ministerio de un hombre lleno del Espíritu Santo y de un hombre lleno de la sabiduría de Dios y de un hombre que no podían resistir al espíritu y el poder con el que... Lo mismo que Esteban, lo vemos en Pablo. Pero sabes una cosa, el primer encuentro de Saulo con Jesús fue allí, porque el rostro de Esteban era como el rostro de un ángel. Y por lo que vamos a seguir leyendo, mis hermanos, que esto es glorioso. Dice, verso 56 de nuevo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos, arremetieron a una contra él
y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Párate un momento. ¿Quién escribe esto? Muy bien. ¿Quién escribe Hechos de los Apóstoles? Lucas. ¿Y Lucas de quién era discípulo? De Pablo. ¿Con quién caminaba Lucas? Con Pablo. ¿Quién le contó a Lucas lo que Lucas está escribiendo? Pablo. Este momento ha quedado en la retina, ha quedado en la memoria, en el corazón grabado del apóstol Pablo. Y Pablo mismo está diciendo: Lucas, ¿te puedes creer que cuando estaban apedreando a ese justo, a ese varón llamado Esteban, él ni se quejaba, ni maldecía, ni pedía venganza, sino que entregaba su espíritu al Padre? Es que yo vi su rostro, Lucas, que brillaba con algo que era celestial, era la gloria de Dios. Con razón vio a Jesús levantado a la diestra del Padre, si es que la misma presencia de Dios estaba llenando su vida. Mientras que le apedreaban, mira lo que sigue diciendo, versículo 60, y cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Lo que sigue Lucas contando de lo que Saulo hizo: torturar, perseguir, ir a Damasco. Pablo se lo cuenta a Lucas y Lucas lo registra en esta segunda historia que cuenta. La primera es su evangelio y después Hechos de los Apóstoles. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que podemos ver en Esteban? El mismo ADN, el mismo espíritu del Señor Jesucristo. Recuerden una cosa que es muy importante que lo veamos. En el Antiguo Testamento hay mártires desde Abel hasta Zacarías. Proyéctame, si eres tan amable, Ciara, Mateo 23, 35. Mateo 23, 35, lo vamos a ver aquí. No hace falta que lo busques por causa del tiempo. Miren la diferencia de los mártires del Antiguo Testamento, que van desde la A hasta la Z, desde Abel hasta Zacarías. Mateo 23, 35, creo que tengo bien la cita. Dice, son palabras en rojitos en muchas Biblias porque de los labios de Jesús. Para que recaiga sobre vosotros, Jesús le está diciendo a los religiosos fariseos, a los saduceos y fariseos, para que recaiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. Ahora miren, estos son, digamos que Jesús está englobando los mártires del Antiguo Testamento. El primero, Abel, que muere de manos de su hermano mayor, Caín. Y dice que la sangre de Abel clama. ¿Qué clama la sangre de Abel? ¿Qué dijo el Señor a Caín? La sangre de tu hermano clama desde la tierra, me está diciendo venganza, justicia. ¿Y qué clama la sangre de Zacarías? Bueno, eso se encuentra, la sangre de Zacarías se encuentra también en el Antiguo Testamento. Muere diciendo lo siguiente: que lo vea el Señor y tome venganza. La palabra literalmente en hebreo, que lo vea el Señor y exija responsabilidades, el pago. ¿Sabéis quién fue? Zacarías, ¿verdad? Ese profeta, hijo del sacerdote Joiada, que había servido bien al rey. Creo que se llamaba el rey Joram. No recuerdo ahora el nombre del rey bien. Pero había servido el papá, Joiada, al rey como un padre adoptivo. Y una vez muerto el sacerdote Joiada, el rey es desviado por sus compañeros para hacer lo malo delante de los ojos del Señor. El profeta Zacarías, hijo de Joiada, era como un hermano, era como un hermanastro, se habían criado juntos. Y como el sacerdote sucesor y profeta le dice al rey: rey,
lo que estás haciendo no es agradable delante de los ojos del Señor. Arrepiéntete y conviértete. Y el rey lo manda a asesinar entre el pórtico y el altar. Dice aquí, ¿a quién asesinasteis? Entre el templo y el altar. O sea, en ese lugar tan sagrado lo matan a Zacarías. Pero Zacarías muere diciendo que lo vea el Señor y tome venganza. Que el Señor exija responsabilidades a los que me están haciendo esto. Lo mismo que clama la sangre de Abel. ¿Qué clama la sangre de Abel? Justicia, hazme justicia. Mira cómo yo siendo inocente estoy muriendo. En el nuevo pacto, ¿quién es el primer mártir? Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que Cristo Jesús dice en la cruz del Calvario? ¿Venganza? ¿Qué es lo que dice Jesús en la cruz del Calvario? Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Wow. Por eso la sangre de Jesús clama mejor que la sangre de Abel. Jesús, hermanos, que era sin pecado, no muere diciendo, Padre, que caiga sobre ellos la sangre mía, sino que dice, Padre, perdónales, que no saben lo que hacen. ¿Os acordáis que cuando Pilato se lava las manos, dicen los judíos, los líderes, que recaiga la sangre de él sobre nosotros? Como diciendo, nosotros creemos que él tiene que morir y si hay alguna responsabilidad que caiga sobre nosotros. Y Jesús, cuando va camino al Gólgota, le dice a las mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, mujeres de Jerusalén, mas llorad por vosotros y por vuestros hijos, porque Jesús veía lo que venía, la destrucción en los días de Tito, lo que iba a suceder en Jerusalén, que fue, y el pueblo de Israel judío, cuánto ha padecido por darle la espalda al Mesías. Entonces Jesús, que ama a su pueblo, que lloró sobre Jerusalén, 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 que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces quise reunirte como la gallina a sus polluelos bajo las alas, pero tú no has querido, no has entendido el tiempo de tu visitación? Y aquí la casa se os queda desierta hasta que volváis a decir, Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Yo estuve en Jerusalén este año, como sabéis, al principio de este año, y todo el tiempo me venía este pasaje. Alguna gente tiene experiencias muy bonitas en Jerusalén. Yo en Jerusalén notaba un vacío, hermano, como que la casa está desierta, como que allí hay al revés, un conflicto religioso, un conflicto espiritual que uno nota en la atmósfera. Quizás el lugar donde más cerca del Señor nos pudimos sentir fue en el Calvario de Gordon, que es el huerto que nuestros hermanos administran, unos hermanos como nosotros cristianos administran un huerto donde hay una montaña que tiene forma de calavera y una tumba excavada en la piedra, y muchos piensan que podría perfectamente ser el verdadero Gólgota y el sepulcro, y allí en ese lugar hay una paz. Y cuando entramos, ¿verdad?, en ese lugar y salimos afuera, cantamos, oramos, y allí fue muy emocionante saber que la tumba está vacía. Aleluya. Pero en el otro lugar, hermano, que llaman el Santo Sepulcro, tú entras allí y lo que notas es una pesadez, como si te cayera encima una tonelada encima, ¿me entiendes? Por toda la idolatría que hay y toda la superstición que hay. No sentimos nada espiritual bueno, más bien del otro lado. Pero en Jerusalén la casa estaba desierta. ¿Hasta qué? Hasta que vuelva el Señor y hasta que Israel se convierta en los tiempos del fin. Como muchos se están convirtiendo ya, pero va a haber un mover masivo en Israel. Entonces Jesús estaba viéndolo. En la cruz Jesús estaba viendo lo que los hombres hacían, los romanos y los judíos, representados ahí los gentiles y su pueblo Israel, que estaban matando a Dios hecho hombre, al Salvador, que estaban dando muerte al que más nos ama. Estaba allí muriendo por nosotros. Y Jesús dice, Padre, perdónales, con su poco aliento que le queda, perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Qué amor tan grande, mis hermanos. Y eso es lo que Esteban, el siguiente mártir, ¿quién fue? Jacobo, que lo decapitaron. Pero a continuación vemos a Esteban, que se nos cuenta su muerte
y vemos que no clama como Zacarías: Señor, mira esto, que les parta un rayo, que baje fuego y les arda, como en los días de Elías les consuma, Señor. Sino que Esteban, lleno del amor de Dios, él dice: Señor, literalmente, no les tomes en cuenta este pecado. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. A veces decimos: ¿qué es estar lleno del Espíritu Santo? Que tengas una corriente eléctrica y de repente, ¿verdad?, abres unas palabras raras. Y a continuación sigues tu marcha. Estar lleno del Espíritu Santo, mis hermanos, es mucho más que eso. Habéis oído que se dijo: ojo por ojo y diente por diente, y amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Eso solamente se puede lograr cuando uno está lleno del Espíritu de Cristo, lleno del amor de Dios, porque en las fuerzas tuyas, hermano, y si te hacen daño a ti todavía, pero si hacen daño a los que tú quieres, eso, podés decir como Esteban: perdónales, no les tomes en cuenta este pecado. Pero eso es lo que impactó. La iglesia que está llena del Espíritu Santo ha impactado más con su muerte que con su vida. Ha impactado más con ese amor y con ese perdón hacia sus verdugos, hacia sus torturadores, que incluso con la predicación pública. Hermanos, yo le pido al Señor en este día, y tengo una instrucción de Dios para someteros ahora al final, pero yo le pido al Señor en este día que, como en Esteban, Jesús esté levantado en mí y que Jesús esté levantado en ti. Y que pueda estar el Señor de verdad llenándonos de su Espíritu y nuestra carne por los suelos. Aleluya. Que podamos estar llenos de este Espíritu. De manera que los hombres, el primer encuentro que tengan con Jesús sea al cruzarse con nosotros en el camino. Si nosotros nos amamos así, si nosotros amamos aún a los que no saben lo que hacen. Hermano, cuando tú ves el mundo hoy en día, el orgullo gay el otro día por ahí, desfilando de esa manera y todo. Señor, un terremoto, se abre la tierra y se los trague a todos. No, eso tiene que venir al Nuevo Testamento, ¿verdad? Y decir: Señor, no saben lo que hacen. Perdónale, no les tomes en cuenta, Señor. Ten misericordia. Sálvalos. Gracias. No se me olvida, Señor, de dónde me has sacado, que yo estaría ahí con ellos ahora. O aplaudiéndolo. Gracias, Señor. La misericordia que has tenido conmigo, ten misericordia con ellos también, Señor. Eso es estar lleno del Espíritu de Cristo, ¿sí o no? Eso es el Señor levantado en nuestra vida. Y si ves que si tu carne se resiste, lo que tenemos que orar ya sabemos qué es. Levántate, Señor. Levántate en mi vida, levántate en mi corazón, levántate en mis emociones. Levántate, que como se levante mi carne, levántate tú, Señor. Dice, mira lo que Dios me da ahora. Dice: levántate y sean dispersados tus enemigos. Son los demonios, sí, pero tu peor enemigo eres tú mismo. Levántate tú, Señor, y que mi carne y que mi sangre estén reducidos a la nada. Y que yo tenga la capacidad también de amar como tú amas, de perdonar como tú perdonas, de tener compasión y misericordia, de tener esa gracia tuya, esa misericordia tuya. ¿Se lo pedimos juntos al Señor? Vamos a ponernos en pie. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor mi Dios, por esta palabra que nos transporta al Calvario, donde te vemos allí, pagando por nuestros pecados, muriendo por los que no lo merecíamos. Aleluya. Gracias, Señor. Porque tú, Señor, no nos has tratado conforme a lo que la justicia exigía, castigo y venganza,
sino que nos has tratado con tu inmensa misericordia, diciéndole al Padre: Padre, que yo pague por ellos, que caiga sobre mí la responsabilidad. Padre, que tu ira recaiga sobre mí y no les tengas en cuenta sus pecados. Qué perdón, qué amor. Oh Jesús, te vemos levantado en la cruz del Calvario, pero también te vemos levantado en la vida de Esteban. En la vida de Esteban te vemos en alto, levantado a su favor, pero también levantado en su corazón. Y tu espíritu, Dios mío, el espíritu del perdón, el espíritu del amor, el espíritu del poder, el espíritu de la gracia, de la misericordia, llenando a este hombre de tal manera que pudo impactar aún a los que le apedreaban. Al mismo Saulo de Tarso. Oh Señor, que tú te levantes en nuestra vida también. Queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, Señor. No queremos ser religiosos fanáticos y no queremos ser cristianos de 3 al cuarto. Queremos ser cristianos que cuando decimos estar llenos del Espíritu Santo es que sabemos humillar nuestra carne y que tú tomes el lugar. Por eso en este momento yo quiero poner rostro en tierra. Y todos los que tengáis testimonio conmigo, ¿por qué no os ponéis también así, hermanos? Rostro en tierra. Busca un lugar donde postrarte. Qué buen final para este día, mis hermanos, para este mensaje. Que poner nuestra boca en el polvo y poner nuestro rostro en tierra y decirle juntos al Señor: Señor, levántate en mi vida, en mi matrimonio, en mi hogar y en tu iglesia. Levántate y que nuestra carne esté tan pisada y tan quebrada que no opaque tu gloria, Dios mío, que no impida que tú brilles. Queremos, Señor, que tú seas visto. Por favor, Jesús, levántate en nosotros, levántate y a todos atrae. Brilla en mí, por favor, Señor Jesús, que todo lo que sea gloria de hombre desaparezca. Aleluya, que todo lo que sea carne y sangre desaparezca, por favor. ¿Cuántas leyes tenemos? ¿Cuántos derechos? Y muchas veces, señores, en nuestras fuerzas que queremos pelear tu batalla, pero queremos pelear llenos del Espíritu Santo, Señor. Queremos pelear en el Espíritu tuyo, que es el Espíritu del amor y que es el Espíritu del perdón. Mas con la gracia también de Esteban, que declaró tu verdad como profeta. Danos amor por los hombres, danos misericordia, Padre Santo, danos misericordia. Aún por los que nos rechazan y nos aborrecen, Señor Dios mío, porque si amamos a los que nos aman, ¿qué hacemos de más? Pero queremos, Señor, amar a los que no nos aman. Tratar bien a los que no nos tratan bien, devolver el bien a los que nos causaron mal. Llénanos, Santo Espíritu, de tu amor. Llena de tu gloria la casa. Llena de tu gloria. Necesitamos, Padre, una nueva unción, una nueva visitación. A Cristo llenándonos. Que Él sea visto en mí. Que Él sea visto en mis hermanos, Señor. Por favor. Te doy gracias, Señor. Y te lo pedimos juntos. Tú levantado en mi vida. Yo humillado y tú levantado en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. A los pies del Dios de amor.